¿Y si le dijera una pequeña y divertida herejía? ¿Y si toda su constante búsqueda de control, esa agenda meticulosamente llena y su incesante esfuerzo fueran en realidad los mayores obstáculos para alcanzar lo que verdaderamente anhela? Piénselo como un acertijo, un pequeño con para nuestra mente occidental. Y si el gran secreto para resolver sus problemas más complejos, para finalmente sentir que fluye con el río de la vida, en lugar de nadar contra él, no fuera ser más, sino aprender, con exquisita habilidad, el arte de no hacer absolutamente nada? Es una idea que parece poner nuestro mundo de cabeza, y sin embargo, quizás solo lo está poniendo en la posición correcta para que finalmente podamos ver con claridad y sin la tensión de la fuerza. Llamamos a esto la paradoja del esfuerzo. Un juego cósmico en el que todos participamos sin darnos cuenta. Cuanto más intentamos forzar un resultado, más se nos escapa de las manos. Pinzanello, usted intenta con todas sus fuerzas dormir, y el sueño se vuelve un fantasma esquivo. Intenta deliberadamente ser feliz, y la felicidad se convierte en una meta inalcanzable en el horizonte. La mente que intenta calmarse a sí misma es como un hombre que intenta alisar la superficie del agua con una plancha. Solo consigue crear más y más ondulaciones. Es en el acto mismo de la persecución donde generamos la tensión que aleja precisamente aquello que buscamos. Si esta broma filosófica ya tiene sentido para ti, suscríbete para no perderte los próximos compases de esta música. Es una alegría tener tu compañía en esta danza. Imaginemos a un nadador atrapado en una fuerte corriente. Su primer instinto, el instinto de nuestra cultura, es luchar. Patea, bracea, se agita con pánico y desesperación, gastando toda su energía en una batalla contra una fuerza inmensamente superior. Pero, ¿qué sucede? La energía misma que gasta en la lucha es precisamente lo que lo agota y lo hunde. El verdadero poder, la verdadera inteligencia en esa situación no reside en la acción forzada, sino en su opuesto. El poder está en la rendición, en dejar de luchar, en relajarse y permitirse flotar. Es un acto de confianza profunda en el proceso, una comprensión de que el agua, si se lo permitimos, nos llevará a la orilla. Esta misma dinámica se aplica a la corriente de la vida. Nos agitamos constantemente tratando de controlar cada variable, de planificar cada resultado, de forzar nuestro camino a través de los desafíos. Y al hacerlo, creamos una enorme resistencia interna. Nos agotamos luchando contra la naturaleza misma de las cosas. La verdadera maestría no es convertirse en el luchador más fuerte, sino en el flotador más hábil. Se trata de aprender a leer la corriente, a sentir su dirección y a colaborar con ella. Dejar ir el control no es un acto de debilidad, sino la máxima expresión de la inteligencia, reconociendo que somos parte de un flujo mucho más grande y sabio que nuestro pequeño y ansioso ego. Entonces, ¿cómo cultivamos esta habilidad? Empezamos por entender lo que llamo el vacío fértil. Nuestra sociedad tiene un miedo terrible al vacío, al silencio, a la inactividad. Sentimos la compulsión de llenar cada momento con ruido, tareas, distracciones, pero en este miedo nos perdemos de algo fundamental. El no hacer no es una ausencia estéril. Es un campo increíblemente fértil donde la intuición, la creatividad y las soluciones más elegantes pueden finalmente brotar. La mente necesita espacio vago, momentos de no dirección, para que las ideas verdaderamente nuevas puedan surgir. De la misma manera que una habitación debe estar vacía antes de poder ser amueblada de nuevo, con un gusto renovado y sorprendente. Pensemos en el antiguo y sabio agricultor. Él comprende instintivamente el principio del no hacer. Sabe que para mantener la vitalidad de su tierra, no puede explotarla sin cesar. Debe por una temporada dejarla en barbecho. Debe no hacer nada con ella. Para el observador impaciente,
Esto parece una pérdida de tiempo, una falta de productividad, pero el agricultor sabe que este periodo de descanso es donde ocurre la verdadera magia. Es en este supuesto nada que los nutrientes se recomponen, que el suelo se regenera y que la vida futura se prepara en silencio. Sin este vacío fértil, la tierra se agotaría y las cosechas futuras serían pobres y débiles. Nuestra mente funciona exactamente de la misma manera. La sometemos a una cosecha constante de pensamiento, planes, preocupaciones y análisis, sin permitirle jamás un momento de barbecho. Nos extrañamos entonces de sentirnos agotados, sin inspiración, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. La verdadera creatividad no nace de forzar la maquinaria mental, sino de permitirle descansar. Cuando dejamos de sembrar deliberadamente, cuando permitimos que la mente simplemente sea sin una tarea asignada, es cuando las semillas de la intuición, que siempre han estado ahí, finalmente tienen el espacio y la quietud necesarios para germinar y crecer, ofreciéndonos una cosecha de claridad que el esfuerzo nunca podría producir. Este principio no es una teoría abstracta, es la forma en que opera todo el universo. Observemos la sabiduría inherente del cuerpo y de la naturaleza. Los procesos más inteligentes y complejos de la existencia ocurren sin un yo controlador que los dirija. Usted no le ordena a su corazón que lata, ni a sus pulmones que respiren, ni a sus células que se dividan de manera ordenada. Si tuviera que gestionar conscientemente la digestión de su última comida, sería un desastre absoluto. Todo este increíblemente complejo sistema funciona a través de un principio de flujo armonioso, de inteligencia espontánea, no de esfuerzo deliberado y ansioso. Es una acción sin un agente separado que la comande. Piense en un árbol que crece en el bosque. ¿Acaso se esfuerza por crecer? ¿Tiene una lista de tareas o un plan de 5 años para alcanzar la luz del sol? Por supuesto que no. El árbol no se angustia por su progreso ni se compara con los árboles vecinos. Simplemente responde de manera perfecta y sin esfuerzo a las condiciones que lo rodean, al sol, al agua, a la tierra. Su crecimiento no es un logro que consigue a través de la fuerza de voluntad, sino la consecuencia natural y elegante de su perfecto alineamiento con el entorno. La naturaleza opera a través de esta confianza fundamental, de este dejar que suceda, y el resultado es una complejidad y una belleza que nuestro esfuerzo consciente jamás podría replicar. Nosotros, sin embargo, hemos aprendido a desconfiar de este proceso. Nos han enseñado que debemos ser el agente, el controlador, el pequeño dictador de nuestra existencia. Creemos que si soltamos las riendas por un instante, todo se desmoronará. Pero la verdad es que las riendas nunca estuvieron realmente en nuestras manos. El universo ha estado funcionando perfectamente sin nuestra ansiosa intervención durante miles de millones de años. El verdadero despertar es reconocer que somos una expresión de ese mismo universo, una ola en su océano, y que nuestra mayor sabiduría no reside en intentar controlar la ola, sino en aprender a disfrutar del viaje. La manifestación de esta inteligencia espontánea está en todas partes, incluso en los sistemas que creamos. Consideremos la forma en que el lenguaje evoluciona. Ningún comité central decide las nuevas palabras o las nuevas reglas gramaticales que la gente adoptará. El es un organismo vivo que crece y cambia orgánicamente, desde abajo hacia arriba, a través del uso colectivo y la necesidad. Se autoorganiza de una manera mucho más eficiente y adaptativa de lo que cualquier planificación central podría lograr. La inteligencia del sistema en su conjunto es vasta, mientras que la del planificador individual es limitada. El no hacer es confiar en la inteligencia del todo. De la misma manera, la cultura humana, en su máxima expresión, no es un diseño único y forzado,
sino una danza de innumerables influencias que se entrelazan y crean patrones nuevos e inesperados. Las mejores ciudades no son aquellas planificadas rígidamente hasta el último detalle, sino aquellas que han crecido orgánicamente, permitiendo que la vida fluya a través de ellas, creando rincones y recovecos llenos de carácter y sorpresa. Cuando intentamos controlarlo todo, creamos sistemas frágiles y estériles. Cuando permitimos que la vida se despliegue, creamos resiliencia, belleza y una complejidad que nos asombra. Es una lección que encontramos desde la ecología de un bosque hasta la dinámica de una comunidad vibrante. Esta danza se refleja también en nuestra vida interior. La verdadera compasión no es un acto de caridad forzado por un código moral, sino el desbordamiento natural de un corazón que ha dejado de luchar consigo mismo. La alegría genuina no se puede fabricar. Surge espontáneamente en los momentos en que olvidamos nuestra búsqueda de la felicidad. El verdadero no es un contrato o una decisión calculada, sino un reconocimiento resonante que ocurre cuando dos personas dejan caer sus defensas. En todos los aspectos más profundos de la vida, descubrimos que las cosas más valiosas no se consiguen, sino que se reciben cuando creamos el espacio para que lleguen. Ahora, traigamos esto a nuestro mundo cotidiano. Imaginemos el arquetipo del ejecutivo de alto rendimiento, un hombre cuya identidad se basa en la productividad. Su día está fragmentado en bloques de 15 minutos, cada segundo optimizado para la máxima eficiencia. Vive en un estado de acción constante, creyendo que el control total es la clave del éxito. Sin embargo, se siente estancado, enfrentando un problema complejo en su negocio que ninguna hoja de cálculo o reunión estratégica ha podido resolver. La presión y el esfuerzo solo lo llevan a dar vueltas en círculos, cada vez más ansioso y frustrado por la falta de un avance. Un día, cancelan una de sus reuniones. Con 15 minutos inesperados de nada, se sienta en su oficina. Mira por la ventana sin ningún propósito, observando las nubes pasar. Su mente, por primera vez en semanas, deja de esforzarse. Se vacía de la necesidad de resolver. Y en ese preciso momento de inacción, en ese vacío fértil, dos ideas, que antes parecían no relacionadas, se conectan en su mente de forma espontánea. Una epifanía surge, no empujada, sino recibida. La solución al gran problema de su negocio no llegó durante el esfuerzo, sino en el momento en que finalmente dejó de esforzarse. O pensemos en la historia tan común del artista que sufre un bloqueo creativo. Puede ser un músico, un escritor, un pintor. Se sienta frente al lienzo en blanco o la página vacía y siente una presión inmensa por crear una obra maestra. Intenta forzar la inspiración, trabajando horas y horas, aplicando todas las técnicas que conoce. Pero cuanto más lo intenta, más estéril se siente. La musa, como un gato asustadizo, huye del que la persigue con demasiada avidez. La obra se siente forzada, sin vida, un producto de la voluntad y no del espíritu. La frustración se convierte en desesperación. Finalmente, agotado, el artista se rinde, abandona el estudio, sale a dar un largo paseo sin rumbo, sin pensar en su proyecto, sin intentar encontrar nada. Simplemente camina, observa los árboles, escucha los sonidos de la ciudad, se permite disolverse en el momento presente. Y entonces, en ese acto de no buscar, en esa relajación de la voluntad, la melodía perfecta simplemente llega a su mente. La frase clave para su novela aparece como un regalo. La inspiración no fue conquistada. Fluyó hacia él en el momento exacto en que dejó de construir una presa para contenerla y simplemente se abrió al río. La analogía más simple de todas es la de un nudo terriblemente enredado en un fino collar
o en un hilo de pescar. ¿Cuál es nuestra reacción instintiva cuando nos enfrentamos a este pequeño caos? La impaciencia. Tiramos de los extremos. Intentamos forzarlo. Usamos la fuerza bruta para deshacer el embrollo. Y por supuesto, ¿cuál es el resultado inevitable? El nudo se aprieta aún más. Nuestra frustración aumenta y el problema, que era pequeño, se convierte en un monolito de imposibilidad. El esfuerzo directo y ansioso es contraproducente, creando la misma resistencia que deseamos superar. Es un microcosmos de nuestras luchas vitales. La solución, como sabe cualquiera que haya tenido la paciencia de intentarlo, es hacer lo contrario. Hay que dejar de tirar, hay que relajar la tensión, hay que colocar el nudo sobre una superficie y observarlo suavemente, casi con afecto. Al dejar de forzar, podemos empezar a ver la estructura del problema. Con toques delicados, casi sin intención, empezamos a explorar sus contornos, a permitir que el hilo se revele, y de repente, de forma casi mágica, el nudo empieza a ceder, a desenredarse por sí mismo. La solución no estaba en la fuerza, sino en la observación paciente y la acción mínima y precisa. Si usted se ha reconocido en este patrón, o si la música empieza a sonar más clara, deje su me gusta para que más gente pueda unirse a esta danza. Su presencia enriquece la orquesta. Ahora, escucho una voz muy razonable en el fondo de la sala. Una voz que pregunta con escepticismo, pero, Alan, ¿no es todo esto una excusa glorificada para la pereza o la procrastinación? Si no hago nada, mis facturas no se pagarán, mis hijos no tendrán comida en la mesa. Why, este es una objeción maravillosamente importante, porque nos obliga a hacer una distinción crucial. Hay una diferencia fundamental entre el no hacer deliberado y consciente del sabio y la inercia apática que nace del miedo o el letargo. Debemos entender que no son en absoluto la misma cosa. La pereza, tal como la entendemos comúnmente, es en realidad una forma de tensión. Es una resistencia a la acción que sentimos que deberíamos estar haciendo. Está llena de conflicto interno, disculpa. Ansiedad es un estado de lucha, no de paz. El no hacer del que hablamos, el Wu Wei de los taoístas, es todo lo contrario. Es una entrega consciente, un estado de alerta y receptividad total. No es escapar de la vida, sino sumergirse en ella de una manera más profunda y fundamental. No es apatía, es la forma más elevada de atención, una atención que no busca agarrar, sino simplemente percibir. Por lo tanto, no se trata de abandonar las responsabilidades, sino de transformar la calidad de la energía con la que las abordamos. La invitación no es a dejar de actuar, sino a dejar de actuar desde un lugar de ansiedad, de fuerza bruta y de conflicto interno. Una acción que nace del silencio y la claridad es infinitamente más precisa, eficiente y poderosa que 1000 acciones nacidas del pánico. Es como la diferencia entre un maestro de artes marciales, que responde con fluidez y sin esfuerzo al movimiento de su oponente, y un matón callejero que simplemente lanza puñetazos salvajes. Actúan, pero lo hacen desde universos completamente diferentes. Descubrirá que cuando aborda sus tareas desde este lugar de quietud interior, se desgasta menos y logra más. Ya no rema frenéticamente contra la corriente, sino que usa la vela de su atención para navegar con el viento del momento presente. La acción se vuelve menos una carga y más una danza. Deja de ser una serie de problemas que usted debe resolver y se convierte en una serie de respuestas que fluyen a través de usted. La distinción es sutil en la descripción, pero es un mundo de diferencia en la experiencia vivida. Un cambio del esfuerzo al juego. Así que el verdadero llamado, la invitación final de esta pequeña charla, no es que abandone su vida y sus quehaceres para sentarse en una cueva. Es algo mucho más simple y a la vez más radical.
Es un convite para que abandone la lucha contra su vida. Observe qué sucede cuando se permite del Ivo Rodaman crear pequeños espacios de nada en su día. 5 minutos. Aquí. 10. Allá. No con el propósito de conseguir algo a cambio, ni relajación, ni una epifanía, sino simplemente por el placer de estar, sin ninguna demanda. Es un experimento en la confianza. Quizás descubra, en estos momentos de quietud, algo bastante sorprendente. Descubrirá que cuando usted deja de intentar mover el universo no se detiene y no se desmorona. Por el contrario, es en ese preciso instante de rendición, en ese espacio de receptividad, cuando el universo finalmente tiene la oportunidad de moverse a través de usted, sin la interferencia de su ego ansioso, y se dará cuenta de que la fuerza más grande no es la suya, sino la que fluye cuando usted se hace a un lado y permite que la danza de la existencia se baile a sí misma. Comenta: yo soy la danza y el bailarín para reconocer la belleza del juego. Suscríbete para que sigamos explorando juntos esta maravillosa y misteriosa existencia.